6 años, 12 años. Lo mejor es que tengamos también la mayoría en el Congreso. Déjame agregar una cosa sobre esto. Si no tienen la mayoría en el Congreso, veo que tu recurso muchas veces es decir, vamos a la consulta popular. Con la consulta popular es darle la vuelta al Congreso. No. Porque has hablado de temas, No, nos vamos a la consulta popular. Esto que lo decida la consulta popular. No, eso es propaganda. No, yo no hago propaganda, es una pregunta. No te estoy hablando. Propaganda, Sí. no estoy hablando a ti. Propaganda de mis adversarios. Yo no soy tu adversario, ¿sabe? Andrés Manuel. No. Yo hago propaganda. Tranquilo. No, de mis adversarios. Sí. Ahorita hay un mensaje, sí, ¿De qué? del PAN, sí, en contra mía. ¿Qué Le dice? dice esto, va a llamar a una consulta cada 2 años y pone a Chávez. ¿Sí? Dice, Chávez dijo que iba a llamar a una consulta cada 2 años y se quedó 14 años. Yo no me refiero a eso. Entonces, No me refiero a eso. es lo mismo. No me refiero a eso. Yo no me refiero a eso, ¿eh? Sí. Yo no me refiero ni al spot del PAN, Sí. ni a Chávez, ni a Sí. los 14 años. Tú has dicho que son 6 años y yo te creo. Sí. Yo lo que me refiero es utilizar la consulta popular. No me hablo de quedarte en el gobierno o no. No. Yo le hablo para definir ciertos temas que no puede resolver en el Congreso. Sí, en el caso de que No haya mayoría. tengamos mayoría, voy a cambiar el ejemplo, se van a facilitar las cosas, desde luego. Yo estoy pidiendo voto parejo, porque no es un voto por candidatos, es cambio sí o cambio no. Artillería El voto por la pesada transformación. contra Manuel Entonces, López quiero que Obrador. los ciudadanos nos den su apoyo para llevar a cabo la transformación A ver. que necesita México. Si no se logra, vamos a buscar acuerdos. ¿Sí? Yo fui jefe de gobierno de la ciudad, los primeros 3 años no tuve mayoría en la Asamblea Legislativa y no tuve ningún problema. Goberné bien, respetando la legalidad. Pero con bandos. No, pero en el marco de la legalidad. Pero con bandos. Sí, Pero en el con marco de la porque hacía legalidad. falta poner orden, que fue lo que hice, sin violar la ley. Eso por lo que corresponde a tener mayoría en el Congreso. Y yo aprovecho para invitar a la gente a que nos ayude y voto parejo, porque además se ha deteriorado tanto la vida pública del país en los últimos tiempos, se ha llegado a extremos de degradación, que como nunca se había visto, se estableció hasta una partida en el presupuesto para moches. O sea, se le repartía dinero a diputados y a senadores para que votaran a favor de las leyes, para que votaran a favor de la aprobación del Candidato. Señor candidato. Eso no va a seguir existiendo. Se acaban los moches. Entonces, lo de la consulta, Joaquín, yo me voy a someter, lo que ya le ofrecí, a la revocación del mandato. Eso sí. O sea, va a ser una iniciativa que voy a enviar al Congreso para que haya una pequeña reforma y cada 2 o 3 años quiero ver nada más para que no se gaste, para que no sean 2 elecciones, y a lo mejor va a ser en la elección intermedia. Vaso lleno, de vaso sexenio. medio vacío. Como consulta. Y que el pueblo diga, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? Candidato. El pueblo pone, el pueblo quita. Tenemos nada más unos pocos minutos. Yo creo que hay que pasar una pregunta Rápida. de Leo, de Denise y de Loret, si le parece. Sí. Yo tengo una pregunta muy rápida. Usted habla de una cuarta transformación. La primera transformación fue la independencia, el movimiento de independencia, la segunda el movimiento de reforma, la tercera la revolución mexicana. Estos 3 movimientos acabaron en un producto muy claro, que son nuevas constituciones. La Constitución de 1824, la Constitución de 1857, la Constitución de 1917. La cuarta transformación implicaría hacer una nueva Constitución. No, No. inclusive
No voy a iniciar el gobierno con un paquete de reformas a la Constitución, como es la costumbre. Entonces no va a poder echar para atrás la reforma energética, la reforma educativa, todas esas están en la Constitución. Vamos primero a revisar contratos, hay mecanismos. Pues, pero no echar para atrás la reforma energética. Si es necesario, sí. Pero entonces esta reforma constitucional, Sí, candidato. pero lleva tiempo. O sea, No de inicio. no de inicio. Sí. O sea, es un proceso. Ok. O sea, yo quiero, a mediados del sexenio, llevar a cabo las reformas. Dejar el marco jurídico para la nueva realidad. Después, segunda parte del sexenio. Sí, A ver, pero Denis, no por una favor. nueva constitución. No, Yo sostengo que las leyes están bien. El problema no es un problema legal. Sí, Es obligación. Sí. El problema es que Que no no se se respeta. cumplen las leyes, se respetan en la forma y se violan en el fondo. Entonces va a haber una auténtica legalidad, va a haber un auténtico Estado. Denis, por favor, candidato. Oye, Denis Ya nada y más. Loret. Decía y mencionaba el tema, bueno, quiere una mayoría en el Congreso, obviamente hay que convencer a los mexicanos para eso. Y sin embargo, en algunos temas parece mantener una cierta ambigüedad que le Logotipo sirve de después a sus Televisa. contrincantes para este tema del miedo, ¿no? Le mido el miedo, Chávez las y demás. estrellas? Por ejemplo, sobre la amnistía ha habido poca claridad sobre exactamente a qué se refiere. El aeropuerto la semana pasada dijo, daré a conocer mi proyecto un día después de la elección, pues muchos le dirían, ¿por qué no la da a conocer un día antes? Digamos, sobre todo el proyecto que tiene para el aeropuerto, un poco para convencer. Y sobre muchos otros temas que se nos quedan, Eso aeropuerto. claro, Denis. Además, A ver. no dije eso. Además, ya di a conocer mi propuesta. Ya está. Incluso hasta se hizo un anteproyecto. Simple respuesta. Se hizo una historieta de manera sencilla donde explico cuál es la propuesta. O sea, está en redes sociales. Entonces, no al aeropuerto donde está y sí a Santa Lucía, y Sí. eso ya no se discute. O sea, ya no... No, claro que se discute. Claro, lo que yo estoy planteando en este caso es de que Análisis. se puede resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto, ¿sí?, con menos dinero. O sea, haciendo 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Llevan erogados, ¿sí?, del presupuesto público, no se informa esto, para el nuevo aeropuerto, que todavía está en cimientos, porque están construyendo el aeropuerto en el lago de Texcoco, de presupuesto público 80,000 millones de pesos. Entonces me preocupa mucho eso, porque si esto continúa, estamos hablando de una 7 inversión contra 1. de alrededor de 300,000 millones de pesos. Ese es el asunto. Y los intereses que hay ahí, y no quiero que haya corrupción. O sea, entonces, quiero hablar con empresarios, con los contratistas, ¿sí?, para buscar una opción, ¿sí?, más eficaz y menos onerosa para la hacienda pública. Carlos Loret de Mola, y con esto concluimos. Unas rápidas económicas, si me permite, candidato. Porque ha planteado que uno de sus ejemplos es el modelo de desarrollo estabilizador que empezó en México en 1950 y tantos. Así, de sí o no, si se puede. Expropiaciones, No, el Estado siendo propietario, en algunos casos sí. ¿cómo cuáles? Pues todo lo que tiene que ver con la educación, ¿sí?, o sea, la salud. Pero algo que no tenga ahorita que diga, venga de regreso. No, Autonomía del Banco de México, totalmente. precios de garantía, Sí, ¿a qué? a maíz, a frijol, a arroz. Tenemos, además, todavía te lo voy a plantear más fuerte. No tan fuerte, sino realista. Sí está fuerte. Vamos a dejar de comprar en el extranjero, en la medida de lo posible, lo que consumimos. Vamos a producir. No en te México enojes, todo lo que Rodríguez. consumimos. Es una vergüenza, ¿sí?, que el maíz sea originario de México y que ahora México sea el país del mundo que más maíz compra al extranjero. Pero vendemos 14 aguacate. millones de toneladas de maíz. Entonces, Sí, claro. queremos producir el maíz aquí. Pero, por ejemplo, si Y para nosotros producir- le decimos a los gringos, ya no te vamos a comprar maíz, que le compramos a los gringos una barbaridad de maíz. Y ellos nos dicen, perfecto, entonces ya no te voy a comprar aguacate.
¿Qué hacemos con el aguacate? El Tenemos- guacamole nacional. tenemos que buscar la forma, pero vamos a buscar nosotros ser autosuficientes. ¿Sí? ¿Tipo de Y para- cambio? no, pero te termino de decir esto. Se necesitan los precios de garantía, ¿sí?, para apoyar a los productores del campo, como lo hacen en Estados Unidos. ¿Sí? Porque uno de los engaños, de las mentiras, fue de que aquí se tenía que acabar el subsidio y ellos siguieron entregando subsidio. Se puso... Pero eso le va a costar al contribuyente, ¿eh? Sí. Una lana. Sí. Sí. El subsidio va a ser... Sin nos van a matar a los que pagamos presupuesto de te pensiones cuesta a lo mismo presidentes. estar comprando el maíz en Estados Unidos A los como cansa. compran la gasolina. No, ellos lo subsidian y nosotros vivimos del presupuesto No, de Estados Unidos. no. Es Ah. fantástico. Nos llega subsidiado. Nos llega No, subsidiado. Pero se abandona el campo. El campo no solo te produce alimentos, es una forma de vida sana. Por el abandono al campo, entre otras cosas, se desató la inseguridad y la violencia. O sea, esto no es de economicismo, ¿sí?, nada más. O sea, es un poco más complejo. Y los granos son Pero sí, transgénicos. Loret, ¿Tipo de cambio fijo? variable, de acuerdo al mercado. No se va a meter en el tipo No de... me voy a meter, va a haber autonomía del Banco de México. ¿Cómo darle tranquilidad a los mercados que andan inquietos? Se leen los reportes de las calificadoras que dicen, vemos a López Obrador arriba en las encuestas, preocupa. Son inteligentes los mercados. Miren, cuando... Sí, no, ¿Cómo inteligentes? ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Les voy a poner un ejemplo. Cuando estaba la elección en Estados Unidos, ¿sí?, el gobernador del Banco de México, Carstens, dijo que si ganaba Trump, El gordito. en vísperas de la elección, iba a haber un huracán, fase 5. No pasó nada. No subió el 23 mercado. el dólar. No pasó nada. No, pero subió el mercado. No pasó nada. En México. No, en México, o sea, no hubo variación en el tipo de cambio. No, sí, O sea, no, sí hubo. A 20 regresó. Después Sí. eso. El 20 de enero estaba, Después- hasta el 20 de no, enero 22 pues, por... estaba 22.05. Vean No, sí se disparó. los datos. Sí, sí. Qué responsable el gobernador del Banco de México para declarar eso, meterse a una elección interna de Estados Unidos. Bueno, por eso digo que los mercados, ¿sí?, Van a decir. ¿Avalará ¿Avalará el TLC que salga de la renegociación si se anuncia mercados estos son días? racionales. A ver, ¿qué mensaje le darías? Y además, A ver. saben muy bien los inversionistas Andrés Manuel. que no va a haber corrupción en México, Andrés. ¿sí?, que me lo han pedido, que lo que quieren Sí, es estoy que de haya acuerdo. un Deja que auténtico termine. Estado de Derecho, y saben de que va a haber confianza en México. Cero corrupción. Y por lo mismo, Se acabó el tiempo. no va a Se haber, acabó el tiempo, Juan. no va a haber incertidumbre. TLC. Lamento, candidato. Totalmente de acuerdo con el TLC, pero prefiero que se firme después de la elección porque hay una situación de debilidad del gobierno mexicano y no por las prisas se debe cometer el error de firmar algo que nos perjudique. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Con esto Muy bueno. concluimos esta edición de Tercer Grado. Agradezco nuevamente la presencia del candidato Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia. Muchas gracias, candidato. Gracias. Y la valiosa participación de todos mis colegas aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. El nivel de incertidumbre y de temor de un canal de televisión.